Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Efectivamente, director de Planificación Estratégica de Toshiba. Me dijeron, esta es una plática muy informal, no me hablaron por teléfono, vente a dar esta plática, es algo muy informal. Me dijeron, pero tienes que ser simpático. Y yo le dije, hijo, tengo un problema, llevo 15 años siendo consultor. Y a los consultores nos pagan por ser muy pesados, muy pesados. Pero más allá de esto, lo que sí creo que podemos hacer hoy es reflexionar un poco. Entonces acá traje a unos amiguitos que se los voy a mostrar. ¿Lo conocen? Sí, es un grillo, sí, es un chapulín, sí, acá conocido en México como chapulín. Imagínense que este chapulín, ustedes son chiquitos, ¿no? y juegan con estos chapulines, hacen carreras de chapulines, ¿no? ¿Han hecho carreras de chapulines alguna vez? No, bueno. Pues resulta que ustedes se encariñan con su chapulín, ¿no? Chapulín. Imagínate que este es su chapulín y yo me lo como. ¿Sí? Bueno, en China hacen eso. En China tienen chapulines de mascota. Sí, yo estuve en China un tiempo y me tocó ver cómo los niños y no tan niños juegan con los chapulines. ¿Sí? Ustedes se rieron. Imagínense a un chino que los vean comiéndose a su mascota. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vemos a un chino comiendo perro, por ejemplo. ¿Sí? Hay una liga emocional directa entre la alimentación y nuestra cultura. Y de eso vamos a hablar hoy, de cultura. Pero de cultura en la empresa, y no de cultura empresarial, sino de aquellas empresas que tienen colaboradores que son de diferentes culturas, de liderazgo transcultural. ¿Sí? Imagínense, y esto lo llevo todos los lunes en mi junta de dirección de consejo en Toshiba, una mexicana hija de españoles, 2 mexicanos, un colombiano, un costarricense y un argentino, sentados en la misma mesa. ¿Cómo hacemos para tomar decisiones si toda nuestra forma de pensar, todos nuestros criterios, todos nuestros prejuicios son de culturas diferentes? ¿Sí? Y bueno, el punto es este. Ahora imagínense esto. Actualmente en el mundo trabajan más de 138 millones de personas fuera de su país de origen. Solamente en México, no sé si lo sabían, hay 700,000 extranjeros trabajando. O habemos 700,000 extranjeros trabajando. Les ha puesto un grillo, un chapulín, que seguramente en sus empresas hay por lo menos un extranjero trabajando. ¿Sí? Y esto está aumentando todos los días. Cerca de 3 millones de estudiantes se gradúan todos los años fuera de su país de origen. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr que las organizaciones funcionen bajo este esquema? La cultura, nosotros la relacionamos inmediatamente con, hacemos estereotipos, ¿no? Entonces, de repente, si ustedes ven del extranjero a México, lo primero que piensan es en las tradiciones, en la comida, una gastronomía exquisita, en los luchadores, en las máscaras de luchadores. Piensan también en todo, no sé, los que están, sobre todo los que venimos de Sudamérica, nosotros crecimos con el Chavo del Ocho. Imagínense a la gente creciendo con el Chavo del Ocho como la imagen de México o las novelas de Thalía, ¿sí? Donde o todos son ricos, muy ricos, o algunos pocos, y los demás son todos muy pobres. Y esa es la imagen con la que la gente crece fuera de México. ¿Sí? Cuando ustedes piensan en un italiano, piensan a lo mejor en la gastronomía italiana también. Cuando piensan en un argentino, además de pensar en la comida, también piensan en la arrogancia, en el corte de pelo, bueno. Y esos son prejuicios que traemos. Y todos nosotros lideramos desde nuestros prejuicios. No lideramos desde el punto de vista del otro, sino que lideramos desde nuestra propia cultura. Y todos los modelos de liderazgo funcionan dentro del mismo contexto cultural. Modelo de liderazgo autocrático, modelo de liderazgo más consensual, el modelo de liderazgo que quieran. Un modelo de liderazgo autocrático es más aceptado en Latinoamérica, por nuestra propia cultura.
No dije que funciona mejor, es más aceptado. En Estados Unidos un modelo de liderazgo autocrático no funciona, ni es aceptado. Entonces, ¿qué pasa si tengo en la misma mesa sentado a un latinoamericano y a un norteamericano? ¿Qué modelo de liderazgo aplico? ¿Situacional? No, porque el situacional aplica para la misma situación dentro de la misma cultura. No puedo aplicar un modelo de liderazgo situacional. Tengo que buscar un modelo de liderazgo que contenga a todas las culturas que están en un equipo de trabajo. Eso es liderazgo transcultural. ¿Y cómo hago esto? Bueno, la cultura es un conjunto de programas mentales compartidos por un grupo de personas. No son estos prejuicios que nos armamos, ni son los estereotipos que nos armamos de otros países, ¿sí? Esto que comentábamos, la comida, la forma de vestir, la música, todo esto son expresiones de la cultura, de valores mucho más profundos arraigados en las personas y en las culturas, que vienen desde toda su historia. Imagínense México con 500 años de historia. México no tiene 200 años de historia, no tiene desde la independencia. Tampoco viene desde la conquista de los españoles, viene todavía mucho más atrás. ¿Sí? Imagínense a China con 4.000 años de historia. ¿Sí? Todo lo que ellos van aprendiendo, todo ese bagaje de cosas que van trayendo o que traemos en nuestras culturas, es lo que finalmente forma nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver el mundo. ¿Sí? Y estos programas mentales compartidos es compartido solamente por la cultura. Y cuando alguien viene de afuera, que tiene un programa mental diferente, inmediatamente se rechaza. Porque tendemos a rechazar aquellas cosas que son diferentes a nosotros o a las que no estamos acostumbradas. De niño, volviendo al ejemplo de la comida, de niño, en Buenos Aires, donde nací, yo creo que tenía el único nopal, que para mí eran cactus, en mi ignorancia era un cactus, de todo Buenos Aires. Yo no había visto, no sé cómo llegó ahí el nopal, pero ahí estaba. Entonces yo con mi hermano le quitábamos las púas y agarrábamos unas flores de jazmín que teníamos en el jardín, se las metíamos y jugábamos con los dardos, ¿no? A que fueran dardos y nos picábamos con esto. Imagínense cuando yo llego a México y veo que se comen el nopal y que se comen la tuna o que la hacen agua. O sea que los mexicanos comen o comemos, porque también como nopales, la tuna no me gusta, pero nopales sí como. Con lo que yo jugaba de niño. Y lo mismo les sucede seguramente a ustedes si ven a un chino comiendo perro. O si ven a otra persona comiendo algo con lo que ustedes suelen jugar. Entonces, ese es el prejuicio. Entonces, pero le digo que esto viene de los valores que tenemos arraigados. Y es ahí a donde tenemos que llegar. Entonces, liderazgo transcultural, para poder llegar a este modelo, tenemos que aprovechar los valores o el conjunto de valores que en suma son propicios para el desarrollo del equipo o de la organización. Para esto, lo primero que tenemos que hacer, paso número 1, quitarnos el piloto automático. O sea, todos vamos derechito de acuerdo a lo que nuestros prejuicios culturales nos marcan, ¿no? Porque así lo hemos hecho toda la vida, no nosotros. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos y todos nuestros ancestros lo han hecho de la misma manera. Entonces seguimos caminando de igual forma. Esto se llama competencia inconsciente. Soy competente dentro de mi cultura para desenvolverme de forma correcta, ¿sí? Lo hago de forma inconsciente. Seguramente cuando ustedes salen del trabajo, sobre todo de un día de trabajo muy agotador y se van a sus casas, van pensando en 1000 cosas y de repente llegan a su casa y ni se enteraron cómo llegaron. ¿Sí les ha sucedido? Bien, esto es competencia inconsciente. Ahora, el 78% de los accidentes de tránsito se dan en el transcurso del trabajo a la casa. ¿Por qué? Porque la gente, los que manejamos, no somos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque siempre lo hacemos de la misma manera. Y como líderes, imagínense hacer siempre las cosas de la misma manera y la gente siguiéndolos atrás. En una ocasión viví muchos años en Guadalajara, viví 10 años en Guadalajara. Ya ven cómo nos gustan hacer las cosas, de que de repente cambiamos las direcciones de la calle, abrimos un carril nuevo y abren un carril nuevo en la avenida Mariano Otero, una de las avenidas principales de Guadalajara, donde cruza justo con López Mateos, otra de las avenidas principales de Guadalajara, porque estaban haciendo una obra y yo venía acá pensando en la mortalidad del cangrejo. Venía manejando
Y de repente agarro el carril nuevo, y ese carril nuevo, por la buena forma en que planeamos las cosas, da en sentido contrario hacia López Mateos. Y no me di cuenta, y me metí en sentido contrario a López Mateos, y atrás mío otros 4, que me siguieron. Yo estaba liderando inconscientemente a todas las personas que venían atrás. Por suerte, estaba el semáforo a 2 cuadras, y estaban todos parados allá, alcanzamos a hacer reversa, y ya nos fuimos. Bien, imagínense esto en la organización. Todos van a estar detrás de ustedes, y si ustedes se estampan, porque la situación cultural dentro de su organización requiere de una atención diferente, requiere de que desconecten ese piloto automático, se van a estampar junto con ustedes. Entonces, primero, y para hacer esto, lo que necesitamos hacer es ser conscientes de los propios sesgos de nuestra cultura. Todas las culturas tienen cosas buenas y cosas, no voy a decir malas, cosas que no son propicias para el desarrollo, a nivel social y a nivel organizacional. Bien, entonces, conscientes de esto. Segundo, conocimiento. El conocimiento no es lo que aprendemos en los canales de historia o en los canales de descubrimiento, para no hacer publicidad. Conocimiento, porque aprendemos las cosas cotidianas. Conocimiento es ir a conocer cuáles son los valores que rigen a estas culturas, cuáles son los valores que rigen a las personas que son de diferentes culturas en su organización. Gohan, arroz en japonés quiere decir manjar. Todos los japoneses comen arroz. ¿Pero por qué le dicen manjar a algo que es tan común? Porque hace más de 300 años hubo una hambruna muy fuerte en Japón, donde lo único que había era arroz, y para ellos era un manjar tener el arroz. De ahí viene la palabra. Los japoneses no están determinados por el arroz ni por la palabra, pero sí están determinados por lo que es hambruna y lo que tuvieron que hacer para salir de esa hambruna. Y ese es el conocimiento que tenemos que aprender. Estudien las culturas de las personas que trabajan en su organización. Tercer y último punto, habilidades conductuales. O sea, generar un repertorio de habilidades que me sirva para aprovechar justamente estos valores propicios para el desarrollo de diferentes culturas. La forma en la que me comunico con la gente. Finalmente, el liderazgo, o mejor dicho, el problema en las organizaciones, la mayoría de los problemas en las organizaciones no tienen que ver con administración ni técnicas, tienen que ver con comunicación, liderazgo y habilidades mucho más suaves, como nos gusta decirle. Entonces, desconectar el piloto automático, conocimiento y habilidades conductuales. ¿Y las habilidades conductuales, ustedes creen que es difícil hablar con un indio por teléfono? Una persona de la India, si les toca hablar inglés con una persona de la India, bueno, traten de hacerlo enfrente de ellos. Estaba dirigiendo el proyecto de una empresa india muy importante en Guadalajara, que abrió ya hace unos cuantos años allá, y estaba hablando yo con el director de proyectos de mi contraparte de esta empresa india, y decía, bueno, la estrategia que vamos a seguir, le estaba comentando y empieza... A ver, ¿no me estás entendiendo? Yes. Entonces me paré un momento con el chico que estaba a mi lado, que tenía ya un tiempo trabajando, mexicano, tiempo trabajando, y le hablé en español. Oye, ¿qué onda? No, si es que ellos le hacen así para decirte que sí. Digo, bueno, yo eso lo había visto en el Chavo del Ocho, nada más que dice sí. Bueno, esas son habilidades conductuales que tenemos que aprender. Bien. Finalmente, el liderazgo transcultural, como les decía, es esto. Tomar los valores propicios para el desarrollo de su organización, meterlos en una licuadora, aprovechar lo mejor de cada uno y desarrollar un modelo que contenga finalmente a todas las personas que trabajan en su organización. Bueno, ahora vamos a las preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta para hacer. Soy un chileno criado en Venezuela, de familia alemana, casado con una ecuatoriana que es mitad china, y ahora tenemos un hijo mexicano, absolutamente cierto. Mi hijo tiene derecho a 4 pasaportes. ¿Cuál es el principal reto que ves para, vamos a decirlo, para el gerente mexicano al lidiar con nosotros, los extranjeros problemáticos? Creo que no es el principal reto para los gerentes mexicanos. Creo que es el principal reto para cualquier gerente o para cualquiera que tenemos una posición de liderazgo en nuestras organizaciones, desconectar el piloto automático. Pero, o sea, si nos cuesta tomar un camino a casa diferente, imagínense lo que nos cuesta pensar como piensan otras culturas. Ese es el principal reto. O sea, quitarse los prejuicios que tenemos de nuestra propia cultura, criticarnos a nosotros mismos
Y una vez que somos capaces de criticarnos a nosotros mismos, ver cuáles son los valores en las personas que estamos liderando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hablaste de que a los mexicanos tú nos ubicabas por el Chavo del Ocho, por ejemplo, y nosotros pensamos en Egipto y pensamos en un tipo con un turbante en el desierto, ¿no? Así es. ¿Cómo pensarías tú en que hay una imagen realmente hacia nosotros como México? Y en el mundo de los negocios tenemos ciertas etiquetas. Ahora sí que son etiquetas culturales que a veces nos tenemos ganadas. ¿Cómo cambiarlas? La percepción está construida de dos cosas. Lo que transmite la otra persona, lo que intenta transmitir, y nuestros propios prejuicios. Los prejuicios de la otra persona tú no los puedes cambiar. Lo que puedes cambiar es lo que tú transmites. Y ahí está el secreto, o sea, tener mucho cuidado en lo que estás transmitiendo, en lo que estás tratando de transmitir. No tienes que cambiar tu cultura, no tienes que dejar de hacer negocio como se hace en tu cultura. De hecho, las organizaciones transnacionales que más éxito tienen, como es en el caso nosotros de Toshiba, quienes lideran la organización suelen ser personas de la misma región, por lo menos, porque entendemos que para hacer negocios necesitas estar dentro del mismo contexto cultural, ¿sí? Lo que tienes que cambiar es lo que transmites. Fijarte qué es lo que está, o sea, es lo mismo, qué es lo que estás, o sea, cuáles son tus valores que no son propicios para el desarrollo, que no son propicios para hacer negocio, cómo hago yo negocios más sustentables, cómo hago negocios a largo plazo, y eso, tratar de transmitirlo. Lo que la otra persona percibe depende del prejuicio de la otra persona. Bueno, muchísimas gracias a todos.